Paz de Cristo, hermanos. Es un placer estar de nuevo delante de ustedes. Quiero dar muchas gracias a Dios porque el Señor ha sido propicio a nosotros. Doy gracias a Dios porque nuestra familia está en bien, en paz. A pesar de que la enfermedad ha alcanzado a algunos en nuestra familia, Dios nos ha bendecido con salud. Hermanos, les invito a que oremos juntos, que nos presentemos delante del Señor. Padre nuestro, tuyos somos y a ti queremos honrar. En medio de toda circunstancia, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro dueño. Tú eres nuestro Hacedor y Salvador. Dios Todopoderoso, Jesucristo, a ti te ofrecemos nuestra vida. A ti te ofrecemos nuestra alabanza. A ti te ofrecemos, Señor, nuestra adoración. Concédenos llegar ante tu presencia y honrarte ahí, en donde tú estás, en donde todo lo llenas tú, poderoso Dios. También así, llena nuestra casa y llena a nuestra familia, que cada uno de nosotros pueda estar siempre delante de tu presencia para hacer tu voluntad y para agradarte, Altísimo Rey. Amén. En estos días quiero decir que también en nuestra congregación, en nuestra iglesia, hemos sufrido el golpe de esta enfermedad ya desde algún tiempo. En esta semana hemos tenido noticias tristes desde varios lugares del país. Quiero decir que el Señor es bueno, que el Señor es fuerte y que nosotros tenemos mucho que aprender de Él. Quiero invitarles a que cantemos juntos A la casa de Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús. Una grande multitud iba tras él. Una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Porque el pueblo era grande y numeroso. Una parte creía en Jesús, pero el resto de enemigos injuriosos hoy en día no se encuentra otro mejor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Alguno me ha tocado, dice Cristo. La multitud te oprime, le contesta. Pero al tocarme virtud salió de mí, y con ella algún enfermo ha sanado. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Mi
mal ningún doctor pudo sanar. Tu fama llegó a mí y yo vine a ti. Y ya sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Es preciosa la palabra de Dios y el ejemplo de esta mujer que no se conformó con su situación y buscó al Señor para ser sana de su mal. El Señor nos ha enseñado cómo podemos ser sanos de nuestros males. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Levítico y voy a leer solamente del verso 1 al verso 3, aunque vamos a estar meditando en los capítulos 13 y 14 y un poco del 15. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio, tuvieron muchas cosas que aprender. Entre tantas cosas que el Señor enseñó al pueblo, fue la de la salud, la de la higiene. En este caso, en estos versos, el Señor instruye a los sacerdotes cómo identificar una lesión en el cuerpo de las personas, una llaga de color blanco y con características propias. La lepra, la que la Biblia llama lepra, es una serie de enfermedades comunes, muy posiblemente provocadas por algún hongo o tipos de hongos. El día de hoy, la lepra es una enfermedad curable, tratable. Sin embargo, esto fue hasta entrando el siglo XIX que se pudo encontrar una cura para la lepra. En aquel tiempo, la lepra no era curable y por muchos, muchos años, un estigma de dolor y de pecado. Pero también Dios prevenía para cuidar a su pueblo, para curar a su pueblo. Y por eso es que quiero que notemos que el sacerdote en aquel momento tenía la función de identificar el problema. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, vendrá o será traído al sacerdote o a uno de sus hijos. El trabajo del sacerdote en aquel tiempo, en muchas circunstancias, es parecida a la de un médico o a la de un epidemiólogo. Está encargado de diagnosticar y de tomar medidas al respecto. En este caso, en el caso de las llagas en el cuerpo, en el verso 4 y 5 del mismo capítulo,
Dice, y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Inmediatamente que el sacerdote miraba a alguien con una enfermedad en su piel que pudiera ser lepra, inmediatamente le encerraba, lo aislaba, no salía de su casa por 7 días. Después de estos 7 días, volvía el sacerdote a revisarle y, de acuerdo a la necesidad, si miraba mejoría, le declaraba limpio, pero si no le miraba mejoría, lo volvía a encerrar otros 7 días. De esta manera, el sacerdote aislaba a los enfermos, los guardaba antes de declararlos inmundos, les apartaba. Sabemos que los sacerdotes tenían prohibido tocar cualquier cosa que fuera inmunda. Si había una persona en todo el pueblo de Israel que podía mantenerse limpio, eran los sacerdotes. Las medidas más estrictas estaban determinadas para los sacerdotes. De manera que él entonces, con las precauciones necesarias, se acercaba a los enfermos y les diagnosticaba. Cuando alguno era declarado inmundo, tenía que salir del campamento. En el capítulo 13, versos 45 y 46, dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La función del sacerdote era cuidar el santuario. Cuando el Señor da una razón por la cual debe de salir del campamento, el Señor dice, para que no ensucien el santuario. El Señor tiene sus formas para hablar con nosotros, pero manteniendo limpio el santuario, ahora entendemos que mantenemos limpia el pueblo, mantenemos limpia la ciudad. La enfermedad de la lepra, como muchos otros hongos o bacterias, inclusive virus, son enfermedades que se transmiten. Entonces, uno debe tener mucho cuidado con lo que toca y con lo que queda. En esos mismos capítulos, en el capítulo 14, se habla acerca de la limpieza de las casas también. En algunas casas salen de repente manchas cafés o verdes. También se habla de vasijas, de lino, de ropas, de cintos y otras herramientas en donde pueden salir manchas y hongos. Y todo eso, el sacerdote está a cargo de la limpieza. De la misma manera, en la que la persona leprosa debía salir del campamento, también la casa que se contaminaba debían de limpiarla. Se quitaban los enjarres de lodo, inclusive se quitaban las piedras
con las que se formaban las paredes. Y el lodo y las piedras se arrojaban fuera de la ciudad a un lugar inmundo, donde se dejaba la basura o el estiércol. Y se tenía precaución de volver a poner la parte de la pared con piedras y con lodo nuevo. Y si la plaga volvía a aparecer en la casa, toda la casa, las piedras, el lodo y las maderas, toda era destruida y arrojada a un lugar inmundo. Lo mismo pasaba con la ropa. Si después de algunas lavadas la mancha no se iba, se quemaba. Si las vasijas no quedaban limpias, se quebraban. Los cintos y las herramientas, todo debía estar limpio para prevenir el contagio. Las personas no podían ser y no pueden ser destruidas. Cuando una persona llevaba en sí misma la infección, debía apartarse por el bien del pueblo, para que el santuario permaneciera limpio, para que la ciudad permaneciera limpia, debía salir. Y si por algún motivo entraba a la ciudad, su vestido tenía que decir que era inmundo y vestía vestiduras rasgadas. Y su cabeza tenía que estar descubierta y con el cabello suelto. Y con la boca tapada, hay varias versiones que dicen tapado a la mitad de la cara, o tapado hasta el labio superior, o tapado hasta el bigote, o hasta la nariz. Cubierto, tenía que gritar, inmundo, inmundo. La versión Reina Valera dice embozado. La idea es que pusiera sobre su boca, hasta debajo de su nariz o posiblemente hasta su nariz, un trapo para cubrir inclusive lo que salía de su boca. Y al avisar él que era inmundo, todos se apartaban de él a causa de la enfermedad. Esta forma por muchos años permaneció en la sociedad. Por muchos siglos los leprosos han sido estigmatizados a causa de su enfermedad y a causa de que no había cura. Ellos eran como muertos vivientes. Cuando Jesús vino en su ministerio, sanó a muchos leprosos, a varios leprosos. Pero, como decía al principio, no fue hasta el año aproximadamente 1930, a mediados del siglo XIX, que se encontró una cura. Y aún así, hay países como China y como Brasil, entre otros, que aún tienen leprosarios, en donde los enfermos son dejados a morir. Sin embargo, el deseo de nuestro Dios es que tengamos vida. Jesucristo dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Levítico 15:31 dice así: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. En medio de la enfermedad, en medio de la infección, el Señor quiere su santuario limpio, que no esté cubierto por el espíritu de la muerte. En el santuario del Señor solo hay vida, solo hay gozo,
La muerte no tiene cabida delante de Él. Por eso su santuario es un espacio limpio. Y por eso, aunque doloroso, los leprosos no podían estar en la ciudad. Hoy, hermanos, las enfermedades no se ven con los ojos al desnudo. Hoy se necesitan análisis clínicos y se necesitan microscopios y se necesitan radiografías y tomografías. Pero hoy, como en aquel tiempo, tenemos acceso a personas capacitadas. Hoy el trabajo del pastor no es ser un médico. Hoy ese trabajo lo tienen los médicos, los doctores. Hoy ellos son los que se encargan de diagnosticar en lo mejor de su entendimiento. Hoy, como antes, nosotros debemos ser responsables. Y así, aunque fuera doloroso para el leproso, debía acercarse al sacerdote. Igual nosotros, cuando nos veamos comprometidos en nuestra salud, debemos informarlo. Los aislamientos y las cuarentenas no son nuevas. Los cristianos en otros tiempos ya se han tenido que recluir para tener vida. En el Éxodo, el pueblo de Israel se encerró en sus casas y puso sobre sus puertas la sangre del cordero y fueron librados de la muerte. En nuestro tiempo, ante esta enfermedad que se presume contagiosa, muy contagiosa, nuestro trabajo es ir a la Biblia y clamar salud a aquel que la ofrece. Pero si llegara a nosotros algún síntoma de enfermedad, lo que es prudente para nosotros es informar a todos aquellos con los que hemos tenido contacto en los 15 días pasados. Los síntomas de esta enfermedad se presentan entre 2 y 14 días. Entre ese periodo se puede contagiar a otras personas. Por eso, si alguno presenta síntomas de la enfermedad, debe informar a todos aquellos con los que ha tenido contacto en los 15 días anteriores. Debe buscar la atención necesaria. Debe aislarse. Debe usar cubrebocas. Debe extremar medidas sanitarias. Dios quiere que tengamos vida. De nada sirve la imprudencia. No es el temor lo que nos mueve, es el deseo de la vida. Porque mientras unos son jóvenes, otros son ancianos. Y quien no está entre joven o anciano, está en una posible condición de riesgo, ya sea por diabetes o por hipertensión arterial, por alguna enfermedad crónica, posiblemente asma o alguna falla en los riñones. Estas cosas pueden dificultar mucho el transcurso de la enfermedad. Hermanos, una vez más les pido que seamos muy prudentes. Como les decía hace un momento, esta semana pasada he tenido noticias de 4 personas a las que personalmente tuve el privilegio de conocer y han fallecido. No es un juego. No haga caso usted de historias que se dicen por ahí o de conspiraciones y
tramas secretas. La verdad es que la enfermedad ronda por la ciudad. Nosotros tenemos el mejor consejo para permanecer sanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde.